seguir avanzando durante esta jornada y para cerrar vamos a ampliar la mirada que tenemos y vamos a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo como sociedad. Nos acompaña para dar un gran cierre a la jornada del día de hoy el doctor Guido Girardi, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, una de las figuras que más ha impulsado en Chile la conversación sobre ciencia, tecnología, conocimiento, innovación como herramienta para el desarrollo. Visión futuro del doctor Guido Girardi. Doctor, adelante. Primero, muchas gracias por la invitación. Y yo voy a hablar un poco de la experiencia de lo que estamos haciendo en nuestra iniciativa Congreso Futuro. A lo mejor algunos han escuchado de qué se trata. Esto nació porque tuvo un influencer, por lo menos sobre mi persona, que aprovecho a hacerle un pequeño homenaje. Acaba de morir a 104 años, un filósofo, antropólogo, sociólogo, que fue muy amigo mío y que yo creo que fue mi gran maestro, que se llama Edgar Morin. A lo mejor vieron en algunos diarios que se le hizo un homenaje, le hizo Macron un homenaje en Francia, que fue tal vez como el fundador del pensamiento complejo, le decían el pensador planetario. Y a mí me invitaba todos los años, desde los años finales de los 80, a Francia, a un grupo de personas de distintas partes del mundo, y nos encerraba en una abadía cerca de Poitiers, en Saint-Jean-d'Angely, y nos hacía conversar con filósofos, con premios Nobel, con poetas, y la idea era conversar. Y bueno, para mí eso siempre me quedó como pendiente en la vida, y cuando yo fui presidente del Senado, veíamos que venía un mundo totalmente disruptivo, cambiante, y lamentablemente veíamos que la política en el mundo entero estaba capturada por la inmediatez. La era digital fulminó la paciencia, canceló la paciencia, eutanasió la paciencia. Si el Uber se demora 5 minutos se cancela. Y se le pide hoy día al Estado y a las instituciones un delivery que los Estados no están hechos para eso. Y la política es rehén de ese cambiar permanente, de esa nueva urgencia, de ese zapping de urgencia, y por lo tanto no tiene tiempo de pensamiento estratégico ni pensamiento prospectivo. Pero la política también perdió la densidad intelectual, la capacidad de pensar, porque los intelectuales se fueron de la política. Si yo en una sala hubiera preguntado, levanten la mano los que son militantes de partido hace 30 años atrás, 40 años atrás, el personaje extraño hubiera sido el que no levantara la mano. Hoy día la gran mayoría de las personas recela la política, se alejó de la política. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo en un mundo que se está transformando, cómo nosotros podemos pensar este mundo? Y dijimos, bueno, lo que hay que hacer es pasar de una visión lineal, que son las instituciones analógicas, a construir ecosistemas complejos. Y dijimos, la política, la única manera que tiene de hacerlo es reuniendo a la política con todas las universidades, con la Academia de Ciencias, con los centros de pensamiento de los territorios. Y así nació Congreso Futuro, que es la alianza de todas las universidades, de la Academia de Ciencias, del Congreso y de los territorios. Y ha sido una experiencia maravillosa. Ya tenemos 2 millones de personas que lo siguen todos los años, 65.000 personas presenciales, lo hemos hecho en España, con el rey de España, en Marruecos, en Bolivia, y estamos transitando justamente a generar una manera de construir pensamiento nuevo. Y un poco la reflexión que voy a hacer tiene que ver con eso. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo que es totalmente distinto. O sea, empieza otra fase y otra historia de la humanidad. Y nosotros estamos justo en el vértice porque somos testigos de ese cambio. Estamos viviendo un cambio donde la tecnología, que hasta ahora creó al hombre, el hombre no creó la tecnología creó al hombre. Cuando empieza la aventura humana hace 7 millones de años con el primer bípedo, que libera las manos y comenzamos a construir herramientas que son tecnología, que permiten que crezca nuestro cerebro, que se modifique nuestro cuerpo.
hasta las primeras armas bifásicas o herramientas bifásicas hace 3 millones de años. Si no hubieran existido, no estaríamos acá. Si no hubiéramos descubierto el fuego, no estaríamos acá. Si no hubiera habido la imprenta que permitió el pensamiento profundo, no habría habido renacimiento, ni Revolución Francesa, ni modernidad, ni Revolución Americana. O sea, son hechos muy fortuitos, pero lentos, que fueron transformando nuestra humanidad. Pero hoy día uno podría decir más allá todavía, que la historia de la vida de nuestros seres ancestrales, que son las bacterias, hace 3.800 millones de años, transitaron hasta acá justamente mediados por lo que uno podría llamar la evolución natural. Y la diferencia que estamos viendo hoy día, y eso es una responsabilidad particularmente de los que estamos acá, es que empieza una revolución a escala tecnológica. Y no digo que sea el fin de la evolución natural, pero empieza otra evolución a escala tecnológica mucho más rápida, mucho más incierta, donde el hombre es Dios. Dios hoy día, el hombre puede transformar la realidad, puede usar la genética, puede revivir seres vivos que vivieron en el pasado, puede modificar los genes, puede crear seres vivos que no existen, puede crear proteínas que no existen, y por lo tanto estamos en otra fase de la historia de la humanidad. Y eso es un tema ético que lo tenemos que tener presente, porque esta es otra evolución. Y el problema es que nuestro cerebro y nuestras instituciones no están preparados para esta era. Nuestros cerebros están hechos para un mundo lento, para codificar esos metabolismos y esos procesos de transformación lentos. De hecho, los cerebros biológicos piensan a 120 metros por segundo y enfrentan una era que piensa a 300 millones de metros por segundo, que es la era digital. Y se genera una ruptura. Y el mundo que conocemos fue hecho a 120 metros por segundo. Y las instituciones, el Estado, su chasis fue hecha a 120 metros por segundo. Pero el mundo que vamos a vivir se desplaza a 300 millones de metros por segundo. Y esta tecnología, como nunca antes, siempre la tecnología fue evolucionando, porque se fue acelerando en los últimos 8.000 años, porque uno podría decir la domesticación de plantas y animales, y así la rueda, y así la escritura, y así la imprenta, y así el telégrafo, pero fueron procesos gobernables. Hoy día estamos enfrentados al aceleracionismo y a la exponencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día estas tecnologías están en disputa con el humano. Estamos en la era del reemplazo. Porque estas tecnologías, por primera vez de todas las tecnologías que creamos, que siempre aumentaron las competencias humanas y que siempre los humanos logramos manejar, estas tecnologías hoy día escapan de la mano de los humanos y hoy día son sustitutivas del humano, empiezan a competir con nosotros y van a competir con nosotros. Yo siempre digo, el martillo siempre será martillo y siempre aumentará nuestras competencias, pero estas tecnologías empiezan a disputar las competencias de los seres humanos. Y vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que decidir, y ahí lo conecto con la encíclica del Papa un poco, ¿qué es lo que está planteando el Papa? Que estamos transitando no solamente a una era de reemplazo, sino que estamos transitando a un cambio evolutivo. Lo más probable es que así como pasamos, si no nos hubiéramos puesto de pie, seguiríamos los árboles probablemente. Pero nos pusimos de pie y empezó la aventura humana y pasamos por Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Y esta tecnología, así como cambió a nuestros ancestros, hoy día la pulsión evolutiva, sobre todo si tenemos que ir al universo, es ir a un poshumano. Y entonces los cambios que estamos viviendo son de una envergadura gigantesca. Y por eso que los temas éticos y políticos aparecen hoy día en primer lugar, y es lo que plantea el Papa. El Papa lo que no está planteando es poner en la agenda un tema ético y político. No lo hacen los partidos políticos, no lo hacen las universidades, no lo hacen los países. En este vacío la autoridad moral hoy día se llama el Papa. Y qué bueno que lo ha puesto, pero lo que está planteando un tema muy de fondo, que nosotros tenemos que empezar a conciliar. Porque de no hacer nada, el fin de Homo sapiens está a la vista. Y por lo tanto lo que vamos a tener que decidir es qué queremos preservar de los humanos y qué le vamos a delegar a las máquinas. Porque todo lo que le deleguemos a las máquinas, como nuestro cerebro es un órgano arcaico y vivió en el mundo inhóspito, cualquier ahorro energético que le podamos ofrecer lo va a tomar con avidez y va a liberar dopamina para eso.
Antes sabíamos número de teléfono, dejamos de tener la necesidad de tener número de teléfono, se eliminó ese cableado. Y lo que está en cuestión acá es la capacidad de pensar. El gran tema del futuro es el pensamiento, es el recurso más valioso y escaso. Las instituciones públicas, yo les decía, no lo pueden hacer, pero el gran desafío de la humanidad es que los seres humanos dejemos de pensar, porque traslademos el esfuerzo cognitivo que tenemos que hacer a, por ejemplo, a la inteligencia generativa. Y eso está ocurriendo. Y la amenaza de la inteligencia generativa, que algún día nos demos cuenta que son las máquinas las que piensan y nosotros perdimos esa competencia, así como estamos perdiendo la competencia de la lectura, del pensamiento profundo, como estamos perdiendo la competencia de la conversación en 280 caracteres, no hay imágenes mentales. La creatividad del pensamiento tiene que ver con las redes por defecto. Es un funcionamiento del cerebro que ocurre cuando uno está deambulando mentalmente. Ahí se genera el pensamiento, ahí se genera la creatividad. Y cuando uno vive en las redes, cada segundo que yo podría haber usado para pensar, para vagabundear mi cerebro, está capturado por la pantalla. Entonces, ¿por qué quiero decir esto, aunque me alargue un poco? Porque nuestro desafío como Congreso Futuro es crear plataformas para pensar. Y crear plataformas además en un mundo polarizado, donde las plataformas digitales y los dispositivos digitales están hechos para polarizar la sociedad. Y eso no es una casualidad, hay una visión, una voluntad de debilitar las democracias liberales, porque son un obstáculo, y se debilitan polarizando la sociedad, porque si yo polarizo no hay conversación, no hay diálogo, no hay acuerdos, y desplazo a los ciudadanos hacia los extremos. Pero yo cuando tensiono a los cerebros, cuando en los cerebros pongo el miedo, la incertidumbre, los cerebros se van a desviar hacia el autoritarismo, hacia el orden y hacia la violencia. Y eso es lo que nos está ocurriendo en todas partes del mundo. Y por lo tanto lo que nosotros nos hemos planteado es una terapia de reconstruir acuerdos, consensos. Entonces lo que les voy a contar un poco eso, porque a partir de Congreso Futuro que nos permite, además de divulgar, nosotros lo consideramos un laboratorio de innovación social y lo consideramos como alma. Alma son antenas que escuchan señales del universo profundo y para nosotros Congreso Futuro es una antena que nos permite escuchar señales fuertes y débiles del futuro, porque el futuro es impredecible hoy día. Pero si no entendemos para dónde podría ir el futuro, o por lo menos hacer modelamiento o escenarios de futuro, bueno, ahí es como navegar a la deriva. Y el mundo no puede, en este contexto, navegar a la deriva. Y lo que nosotros hacemos cuando invitamos todos los años a 140 a los principales intelectuales del mundo, además todo lo que hacemos gratis, Yuval Harari viene gratis a Chile, vienen 30 premios Nobel gratis, lo que hacemos nosotros en cierta manera es que cada uno de ellos es una antena, porque está en la frontera. El Congreso Futuro es una institución de frontera, la filosofía de la inteligencia artificial, de las ciencias básicas. Y a partir de eso desarrollamos escenarios y con toda la universidad, y esto está liderado por las universidades, construimos una iniciativa que se llama Proyecta Chile 2050, que la preside el presidente del CRUCH. ¿Por qué la preside eso? Porque no hay nadie más que tenga credibilidad a convocar en Chile. Si convoca un partido, un sector del país, la oposición, el oficialismo, alguien se va a arrestar. Las universidades son las únicas instituciones que quedan con credibilidad. Y bueno, y así creamos Proyecta Chile, tiene un consejo donde está la SOFOFA, está la Fundación Chile, bueno, está el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere construir? Quiere reconstruir un espacio de conversación, de diálogo, de confianza, de encuentro para poder plantearnos el desafío primero prospectivo, mirar más lejos, es 2050 porque queremos pensar las políticas, yo le decía, están obsoletas. Bueno, aquí estamos hablando de salud, hay una obsolescencia gigantesca en las políticas de salud, no solo en Chile, en el mundo entero. ¿Para qué decir nuestro Estado? Nuestro Estado sirvió para el siglo XX y era pertinente para el siglo XX, centralizado, rígido, donde había certeza, donde tú tenías que educar a alguien para que ojalá se educaran algo, trabajaran eso y jubilaran en ese mismo lugar toda la vida. Ese mundo ya no existe. Entonces, ¿cómo enfrentar el aceleracionismo, la exponencialidad? Bueno, eso requiere de un desafío gigantesco, porque hay una captura del futuro
porque el futuro está capturado política y éticamente, porque hay una visión transhumanista, que es la que plantea el Papa, poshumanista, que es Silicon Valley, que no creen en la democracia, porque la democracia impone reglas y ellos no quieren reglas. Ellos tienen una filosofía que se llama la ilustración oscura, son contra los valores de la ilustración, por eso ilustración oscura, porque cuestiona los valores profundos de la democracia, de los derechos humanos, que fueron los que originaron justamente este cambio fundamental que tuvimos en la modernidad, que dio origen a estos procesos, y que son los valores de la civilización occidental, los valores del humanismo. Y ellos son contrahumanistas porque quieren modificar al humano. ¿Y por qué están contra los derechos humanos? Bueno, porque los derechos humanos reafirman la existencia de nosotros los humanos como somos y limitan, bueno, y ellos, Peter Thiel, que acaba de estar en Chile, que es su teólogo, define a la civilización occidental como el anticristo, que quiere impedir justamente porque establece regulaciones los avances tecnológicos, porque ellos piensan que la era que viene, el nuevo Dios, es la tecnología. Y la tecnología no requiere política, no requiere de sociedad. Justamente la tecnología es lo que permite además vivir esta visión libertaria plena, que donde la libertad individual es lo más importante, ni la sociedad está sobre ella, ni las democracias. Ellos dicen este es el mundo, la democracia a los mediocres, que quiere imponer a los ganadores una cierta visión, o plantean que los impuestos son un robo, aquellos se han esforzado, están contra las políticas sociales. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esos son los dueños del mundo. Y por otra parte está China, y nosotros nos vamos a desenvolver en ese escenario. Y tenemos que pensar cómo Chile navega en ese escenario, pero yo diría, ese es el contexto del mundo que estamos viviendo. Y por eso me pareció tan interesante que fuera el Papa que lo planteara. Bueno, hay un poco Congreso Futuro, esto que hemos venido desarrollando. Ahí estuvimos con el rey de España. Nosotros llevamos los científicos a ALMA y a la Antártica, como en el fondo no les pagamos, pero le hacemos lo que hacemos expediciones científicas. Y bueno, yo creo que esto es muy importante, entender que estamos en una fase de transformaciones gigantescas donde vamos a vivir 4 revoluciones tecnológicas que lo van a cambiar todas por sí solas y juntas. Aquí me falta la exploración del espacio como la 5ª revolución tecnológica. Solo las demás ustedes las conocen, solo piensen que la computación cuántica, China ya acaba de desarrollar un prototipo de computador cuántico que lo que demora 10.000 años en procesarse hoy día lo hace en un segundo. ¿Se imaginan ustedes lo que significa que la capacidad de memoria que va a ocurrir se duplique cada segundo en los sistemas digitales? ¿Por qué lo digo? Porque el cerebro de todos ustedes que yo estoy viendo es el mismo hace 40.000 años. Y vamos a competir con una fuerza inteligente que es cada vez más inteligente, cada vez más empática, que se va a duplicar cada segundo. ¿Y qué es lo que viene? En la sociedad mundial viene una polarización del mundo. Y es lo que estamos viviendo. Y viene una polarización del mundo porque la disputa que viene son los datos, y los datos se sacan del cerebro. El petróleo, que era el combustible del siglo XX, sacaba de los pozos petroleros, pero este combustible está en los cerebros. Y el campo de batalla de la era es los cerebros, los seres humanos. Y el recurso más valioso y en disputa es la atención. Pues la atención se activa, es un mecanismo de sobrevivencia, nos permitió sobrevivir, igual que el miedo. Se activa justamente con contenidos que amenazan la sobrevivencia, con contenidos de incertidumbre, distópicos, y por lo tanto todas las redes sociales y los algoritmos están hechos para amplificar estos contenidos y bajarle el perfil a los contenidos que no son activadores de la atención. O sea, si yo pongo un tweet de un premio Nobel, no tiene ni un retweet, pero si pongo un antivacuna, un terraplanista, se va a disparar. Y como en las redes no hay certificación de veracidad, los cerebros creen que lo que es verdad es lo que está más presente. Y primero, bueno, lo que está más presente son justamente, evolutivamente, el miedo fue un mecanismo que nos permitió sobrevivir. Pero el miedo era ocasional, pero el miedo va primero a la amígdala, antes de ir a la corteza, y cuando llega a la amígdala dice a la corteza, yo tomo el control, tú apágate, porque si yo me pongo a pensar cuando viene la serpiente o el león me va a matar. Entonces, estamos viviendo ese escenario donde estamos viviendo una hipofrontalidad. Estamos permanentemente expuestos a las redes sociales, los medios de comunicación, todo es crimen, todo es violencia. Los contenidos positivos están eliminados porque no son negocios. Las buenas noticias no existen.
Entonces nuestro cerebro está activado en la amígdala y apagando la corteza. Cuando esto es crónico, yo le decía, el cerebro es muy eficiente. Lo más probable es que vaya disminuyendo el uso de la corteza prefrontal, se vaya extinguiendo o atrofiando y que nosotros seamos seres mucho más hipofrontalizados y mucho más gobernados por la amígdala, que quiere decir mucho más expuesto, mucho más irascible. Si está la corteza activa y él me mira feo, yo no voy a actuar, pero si está la amígdala activa y me mira feo, yo voy a responder. Y hay un estudio muy interesante que muestra que cuando a ratones tú le infundes miedo, los estresas al extremo, ese ratón, si no tiene mecanismo de escape, se va a enfermar, va a hacer úlcera, va a perder el pelo. Pero si yo permito que ese ratón ataque a otro ratón, libera su cortisol y se mejora. O sea, si él canaliza a través de su rabia, su dolor, a través de la agresión a otro, bueno, eso es lo que nos está pasando. Es además que tiene un componente biológico muy bonito, porque es la teoría de René Girard. René Girard habla del deseo mimético, que todos seguimos lo que otros desean, pero justamente lo que él plantea es justamente esta idea de este símbolo, esta persona simbólica que es la que la sociedad fija y ataca para liberar justamente su tensión, agrediendo, y así uno puede explicar el nazismo, puede explicar muchas situaciones. Bueno, en lo que vamos a vivir, yo creo, en salud, así muy generalmente, yo creo que la gran pandemia que se nos viene es la salud mental. O sea, todos los seres humanos hoy día estamos patologizados porque todos los cerebros de aquellos que estamos conectados a la red, conectados a los medios de comunicación, estamos con niveles de cortisol, estamos con niveles de adrenalina, con un funcionamiento de la amígdala que solo se va a aplacar si vamos a pasear por un parque, por un bosque, o seguramente con situaciones que cada vez van a ser más escasas. Ya los niños no están jugando entre ellos, están en las pantallas, 6 horas de pantalla, y Van Ascenso le roba el tiempo justamente a aquellas actividades que pueden aplacar el funcionamiento de la amígdala, que son la interacción humana, la lectura, el vagabundeo mental, etc. Y lo otro, bueno, eso es un estudio que fundamentalmente el estudio de Jonathan Haidt, yo se lo recomiendo, que comparó el aumento de ansiedad, autoagresiones, suicidio, depresiones. Lo comparó a partir del año 2012, que aparece el uso intenso del smartphone, y lo hizo en Australia, Estados Unidos, Asia, Europa, y en todos los países las curvas son exactamente iguales. Bueno, nosotros por eso con Rafael Yuste, que es el director mundial del proyecto BRAIN, hicimos la primera ley, una reforma constitucional de neuroderecho, que es un nuevo derecho humano, que establece justamente rescatar aquello que nosotros consideramos competencias que nos hacen humanos. Chile es el primer país del mundo que tiene esta ley, que es un modelo mundial. La hicimos con toda la universidad chilena, la hicimos con Rafael Yuste, que era el director mundial del proyecto BRAIN, que es el proyecto que hablaba humano del presidente Obama. Y bueno, y nosotros tenemos esta ley y nos invitan de todas partes del mundo, a Rafael, a nosotros, a hablar sobre esto, que además de lo que está hablando el Papa, es si queremos o no preservar al humano y la humanidad en este tránsito evolutivo hacia un poshumano, hacia una poshumanidad. Y lo otro que vamos a vivir como grandes problemas son los problemas de la obesidad. Esta es la pandemia más brutal que enfrentamos, que más mata, que mata mucho más que el COVID. Y uno se sorprende siempre porque esto que mata más que el COVID no genera toda la reacción que genera el COVID. Porque es un gran negocio de la industria de alimentos, que imagínense, son los alimentos los principales responsables. Además, esto en un contexto obesogénico, cada vez más pegado a las pantallas, teletrabajo, sedentarización, y ahí no vamos a escapar. Los modelos extrapolan que nosotros en un tiempo más vamos a tener 43% de obesidad, que es un desastre. Hay países que están peor, Estados Unidos está peor, se está planteando un 58% de obesidad. Y piensen lo que significa eso, en costo, en sufrimiento humano, y bueno, y eso es parte de lo que vamos a tener que enfrentar. Y creo que el poner en evidencia y enfrentar esto, yo creo un desafío. Por eso nosotros hicimos la ley de etiquetado nutricional,
que acaba de salir una publicación de Lancet. Ustedes saben que Lancet debe ser una de las revistas más influyentes, que valora y que vuelve a poner en evidencia que es una ley que ha sido eficiente y eficaz. Nosotros ya la llevamos a Perú, a Argentina, a Colombia, a México, a Uruguay, y hoy día la Organización Mundial de la Salud la está planteando como modelo. Nosotros tuvimos un privilegio, esto es una ley que hicimos con Ricardo Huawi, Naciones Unidas y la FAO nos dio un premio, y por lo tanto es uno de los desafíos que vamos a tener que abordar si queremos entender para dónde van los problemas de salud. Y tal vez el otro elemento que uno debiera plantear, que la salud de los seres humanos está indisolublemente ligada a la salud del planeta. Nosotros somos parte de ese ecosistema, somos parte de esa trama de vida. No existe la vida humana como un ente o un proceso aislado. ¿Sí? Nosotros pusiéramos solo a seres biológicos humanos, no sobreviviríamos, no habría vida. La vida tiene una constelación. De hecho, todos los que estamos acá somos más bacterias que células propias. Todos tenemos más virus que bacterias y células propias. Los pueblos originarios de nuestros cuerpos son las bacterias. Y son un segundo cerebro. Las bacterias producen noradrenalina, epinefrina, los mismos neurotransmisores que el cerebro. Y cada vez hay una mayor comprensión del rol que tienen los biomas y toda esta constelación. Pero el mundo está lleno de bacterias. Uno podría decir que así como las neuronas, una neurona no tiene inteligencia. Claro, una bacteria no tiene inteligencia, pero si uno mirara una forma de inteligencia biológica, química, de todas las bacterias del mundo, seguramente vamos a descubrir que hay formas de inteligencia que están operando en el planeta. Bueno, esto es lo que nosotros construimos, que fue Proyecta Chile 2050. Tenemos 20 mesas, tenemos 2.000 personas trabajando. Elaboramos un documento de consenso que se lo entregamos a todos los candidatos presidenciales. Ahí está el presidente del CRUCH, Emilio Rodríguez, está la Rosa Tevez, que es parte del Ejecutivo, está Rosario Navarro, estaba en ese tiempo Marcel, porque representaba al gobierno, está la Fundación Chile, y hay distintas instituciones. Y la idea es reconstruir esta capacidad de pensamiento y pensar junto a futuro. Nosotros hicimos la política nacional de inteligencia artificial que el presidente Piñera tomó, la política satelital, la política de hidrógeno verde, con todas las universidades, son trabajos gratuitos. Hicimos la política forestal. Tenemos escenarios. Cuando uno mira a Chile y el mundo, dice, bueno, la humanidad va a necesitar 50% más de alimento en el 2050. Esos son 600 millones de hectáreas de terreno que no existen, 2 veces la superficie de China. Entonces sabemos que la alimentación va a ir a los océanos, y Chile tiene el océano más productivo del planeta. Entonces, ¿qué dijimos? Hay que generar nuestra capacidad intelectual, y tenemos a cerca de 300 académicos trabajando en acuicultura de especies endémicas, o sea, no solo salmones, congrio, corvina, palometa o algas, que las algas son la economía del futuro, porque tienen las mejores proteínas, los mejores omega 3, tienen las mejores fibras, pero además capturan la mitad una parte muy importante del CO2, producen la mitad del oxígeno. Si yo alimento una vaca con algas, tiene menos metano. Y bueno, entonces nosotros hoy día estamos exportando 1 millón de toneladas de proteína de salmón. En el 2050 queremos exportar 5 millones de toneladas. 2 de alga, 2 de salmón y 1 de especie endémica. Son metas. ¿Por qué nos ponemos metas? Porque parte de los problemas que tenemos en Chile es que no hay propósito, no hay una visión común compartida. Estamos viviendo un presente que es huérfano. Cada gobierno que llega empieza todo de nuevo. Entonces uno tiene oportunidades tan grandes en Chile como, incluso en esta disputa geopolítica, Chile tiene los recursos que necesita China y Estados Unidos. Somos el país que tiene el mayor potencial de energía renovable del mundo, y van a ser fundamentales para el desarrollo de los procesos para todos los procesos que tienen que ver con la inteligencia artificial de data center. Bueno, nosotros hoy día tenemos 36.000 megas, pero si queremos ser un actor relevante tenemos que tener al menos 2 millones de megas al 2050. Esos son 70 veces lo instalado. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? No va a ocurrir, porque tenemos un estado obsoleto. No es capaz ni siquiera de aprobar 20.000 o 30.000 megas al 2050, porque además significa hacer líneas de transmisión que no se están haciendo, que no se están discutiendo, porque hay que formar técnicos, porque hay que formar profesionales. No va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la misión nuestra? Es decir, ponerle un propósito a Chile, un para qué que sea entendido por cualquier chileno o chilena, no importa la edad que tenga, que todos vayamos en la misma dirección, que esto sea una aposta que no importa el gobierno
que llegue, como esto fue hecho transversalmente, por todas las universidades, por los territorios, por actores diversos, esto sea una carta de navegación y que permita alcanzar esos propósitos. Y eso es válido para energía, válido para minería, válido para las amenazas que son salud, la obsolescencia en educación, etcétera, etcétera. Si no tenemos capacidad de construir visiones comunes compartidas y si no nos salimos de la trinchera, Chile no tiene futuro. De hecho, esta reforma que se está discutiendo, claro, yo estoy de acuerdo que tiene que haber equilibrios fiscales y me parece que una parte de la reforma es razonable. Es una condición necesaria, pero si no hay un proyecto país, no hay un norte compartido, bueno, no va a haber futuro. Uno siempre compara a Chile con, yo por lo menos, con países que tienen recursos naturales parecidos como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. ¿Cuál es la diferencia de ellos con Chile? Que tuvieron propósito, que tuvieron ganas, que se plantearon objetivos, que formaron gente, que formaron instituciones para ese objetivo. ¿No? Y bueno, son parte de los desafíos que nosotros nos estamos planteando. Bueno, UNESCO está proponiendo que la idea de Congreso Futuro, nos invitaron a París, y proyecta Chile sea parte de un modelo mundial para desarrollar políticas. Bueno, y en salud, tal vez más rápido acá, porque ustedes son expertos, bueno, primero se nos va a juntar un problema gigantesco. O sea, pensemos que Chile en el 2045 va a tener más de 7 millones mayores de 60 años, más de 2 millones mayores de 80, 50.000 mayores de 100, que ya esa corte tiene una prevalencia de enfermedades crónicas que además el nombre es traidor. Ese nombre no transmisible es una trampa. Son las más transmisibles de todas porque se transmiten a través de la publicidad, a través de los ambientes obesogénicos. Hay que cambiar ese nombre porque si son no transmisibles mejor nos vamos a la casa, no hay nada que hacer. Bueno, vamos a tener un stock de un tsunami de enfermedades. Una parte ya a los 60 años la prevalencia de hipertensión arterial debe ser cercana al 70%, la de diabetes cercana al 35%. La mitad de esa gente no tiene idea que tiene hipertensión. Los que saben, la mitad no la están tratando y así sucesivamente todos tienen algún grado de daño neurodegenerativo, artrosis, etcétera, etcétera. Piensen que nuestro sistema ya está con problemas, yo diría con niveles de obsolescencia importantes para lo que hay y lo que se nos viene encima va a ser una situación de inequidad, de sufrimiento, de costos que pueden ser inmanejables. Además, vamos a tener una disminución de los económicamente activos, pero además vamos a vivir el fin del trabajo en los próximos años o una modificación profunda del trabajo por el reemplazo. Y por lo tanto, la pregunta es ¿quién va a financiar esto? Y los que no se han reemplazado van a ser cambiados, modificados por una uberización de la economía. Las empresas por costo de transacción van a contratar por tarea sin contrato fijo, va a haber una flexibilización, o sea, lo que viene una precarización laboral y un reemplazo laboral. Ahora, eso hace preguntas existenciales. ¿Qué va a hacer la gente con su identidad, con su sentido de vida? ¿Va a haber una renta básica universal? ¿Va a ser para sobrevivir? Y a lo mejor entonces, claro, van a poder ir al Louvre, pero en el metaverso los pobres del mundo van a vivir en un mundo de diseño, el mundo real va a ser para los ricos. Y yo creo que hay que hacerse esas preguntas, porque la última reforma previsional no hay una palabra sobre envejecimiento ni sobre reemplazo, que ya llegaron. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Y la implicancia que esto tiene en salud. ¿Quién va a financiar la salud a futuro? Si hoy día se financia con los impuestos al trabajo, igual que las pensiones. Entonces, son preguntas que tenemos que poner porque van a tener incidencia en todo el ecosistema. Bueno, ¿y para qué decir el aumento de enfermedades crónicas transmisibles? Ya estamos viendo el problema de lista de espera y dificultad en el nivel de especialista. Tenemos una inversión en salud que está muy por debajo de las necesidades que tiene el país. Bueno, tenemos falta de financiamiento, gestión burocrática, obsolescencia del sistema, desigualdad. Yo quiero valorar, este sistema fue un gran sistema en el siglo XX. Chile fue uno de los países modelo en el mundo. Nosotros fuimos un país que con recursos que estaba muy por debajo de los demás, tenía una expectativa de vida, una mortalidad infantil, una atención profesional del parto que eran absolutamente, pero ese mundo ya no existe. Y hoy día al revés, estamos en todos los indicadores de salud del futuro. Chile evidentemente está en
en una situación problemática. Cuando yo miro obesidad, cuando miro problemas de salud mental, cuando miramos cualquiera de esos parámetros estamos... ¿Y cuál es el problema que tenemos? Porque hablemos con sinceridad, la última reforma, la última persona que se preocupó un poco de mirar la salud, uno puede estar de acuerdo o no, fue el auge. Y después del auge no ha habido nada. Ningún gobierno le ha puesto, porque es muy difícil construir consenso. Porque cualquier reforma es tener que destinar sobre 10.000 millones de dólares que hay que priorizar, y eso no se ha priorizado y no hay ningún consenso. Entonces, este gobierno ni el anterior no van a hacer reformas de salud. Y yo creo que nosotros tuvimos ministros excelentes, hemos tenido ministros y ministras excelentes. ¿No? Ahí hay uno de los ministros que yo creo fue un gran ministro. Tuvimos a Jimena, que fue ministra con el presidente Boric, fue una gran ministra, pero yo siempre decía, Jimena, tú vas a tener que administrar la crisis, no tiene ninguna manera de enfrentarla ni hacer mucho. Creo que Maicho Malí hoy día yo considero que es una gran ministra, pero creo que las posibilidades de que pueda de verdad resolver estos problemas son muy difíciles y van a requerir del concurso de todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Porque este es el modelo que tenemos. Nosotros vamos a desplazarnos hacia la línea roja, hacia un sistema de mayores costos y una disminución de personas que estén fuera de riesgo, con riesgos bajos, y vamos a caminar justamente en el sentido contrario, lo que significa una situación tremendamente dramática. Entonces, bueno, aquí un poco lo que ustedes conocen. Nosotros tenemos que ir a este escenario de enfrentar con las tecnologías, porque lo que nos puede ayudar hoy día, paradojalmente yo decía, las tecnologías son una amenaza, sí, son una amenaza en las manos de Peter Thiel, de Silicon Valley, de los transhumanistas, de los libertarios, pero son una tremenda oportunidad para fortalecer el humanismo, porque el humanismo se defiende con las democracias liberales, pero las democracias liberales tienen un problema, que si no son eficaces, los ciudadanos las van a sancionar y los ciudadanos las van a dejar de lado. Es lo que está pasando en todo el mundo. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad, quienes tenemos una visión humanista, queremos preservar al humano, queremos que hayan reglas en el mundo, porque los transhumanistas, uno de los argumentos para estar contra las democracias es que les quieren poner reglas, y por lo tanto, si nosotros queremos que nuestras sociedades vuelvan a establecerse niveles de convivencia, yo les decía, cuando se activa la amígdala, nos ponemos más violentos, más reactivos. Bueno, hay muchos estudios que demuestran que el nivel de funcionamiento de la amígdala es distinto en países que tienen sistemas sociales, de salud gratis, de educación gratis, de calidad. La amígdala en esos países está mucho más aplacada que en países que tienen niveles de desigualdad, de precariedad, de incertidumbre, sobre todo en estos temas de salud y educación. Ahora, la amígdala se nos va a hipertrofiar, porque lo que viene, imagínense, cuando uno dice viene el reemplazo, el desplazamiento de lo humano del trabajo es una sociedad mucho más desigual. Porque el que hoy día, en un modelo analógico, el que pone el capital extrae el 30% de la renta para él y el 70% se distribuye en trabajo. En la era digital, el que pone el capital extrae el 90% y el 10% solamente se distribuye en renta. El problema que lo que estamos viviendo es que la productividad va a dejar de ser humana. Y la productividad se va a hacer un componente de la inteligencia artificial. Y uno se mira más complejamente a decir, bueno, muchos se han preocupado de la salud de los seres humanos, de educarlos, de que sean felices porque son el factor de productividad. Pero desde que sean las máquinas el factor de productividad, se va a desplazar la preocupación por la salud y el bienestar de las máquinas, y los seres humanos vamos a ser abandonados, porque no vamos a ser útiles en una sociedad pragmática e individualista. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar con la tecnología hacia eso, hacia una medicina predictiva que identifique riesgos, preventiva, que sea capaz de enfrentar y prevenir los riesgos, bueno, personalizada y participativa. Y yo creo que hoy día están dadas todas las condiciones. Tenemos las tecnologías hoy día. Nosotros estamos con INACAP, con Centro de Modelamiento Matemático, estamos incorporando al Centro Nacional de Inteligencia Artificial, porque, claro, vamos a tener que tener sistemas de monitoreo permanente de la salud de las personas, no para vigilancia, porque también se puede usar como vigilancia, pero para justamente poder, por ejemplo, a todas las personas mayores de 60 años o menores de 60 que tengan algún antecedente de enfermedad relevante,
hacerle monitoreo permanente. Estamos trabajando con IRACAP, algo que ya existe. Lo estamos haciendo acá porque queremos formar competencias propias, pulseras que puedan medir todos los parámetros y un sistema de inteligencia artificial que nos permita identificar o dar soluciones cuando hay una persona que tiene un aumento de presión arterial o cualquiera de los parámetros alterados, una caída. Yo sé que son cosas que ya existen, pero queremos formar nuestra propia inteligencia artificial. De hecho, nosotros apoyamos un proyecto para que Chile hiciera electrocardiogramas con inteligencia artificial. Lo interesante es que la data con la cual se entrenaron los algoritmos, lo hizo Centro de Modelamiento, es de pacientes chilenos. Y estamos trabajando también para que hayan hoy día biopsias, porque si queremos enfrentar el cáncer, las biopsias se demoran entre 4 o 6 meses con inteligencia artificial. Pero lo importante es que sean entrenadas con data de pacientes chilenos. Y bueno, esto ya es conocido, o sea, nosotros tenemos ya desarrollo de tecnologías que pueden avanzar. De hecho, si alguien conoce la experiencia de Alex Di Genova en la región de O'Higgins, en la Universidad de O'Higgins, ellos ya están secuenciando a más o menos a $500 por persona. Nosotros queremos llegar a secuenciar a $100 persona, es una meta que deberíamos plantearnos, porque, bueno, podríamos, por ejemplo, secuenciar a todas las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama o a hombres que tienen antecedentes de cáncer de próstata, etcétera, etcétera, y poder hacer acciones concretas en esos campos. Entonces creo que ahí hay que poner prioridades. Creo que, bueno, evidentemente el desarrollo de todo lo que es la genética va a ser un factor muy importante, pero desde el punto de vista gestión. Y aquí yo creo que cuando hablamos con la ministra Maicho Malí, porque la fuimos a ver, un poco la discusión era qué se puede hacer hoy día en el contexto actual, dado que no hay reforma, no van a haber más recursos. Yo creo que las tecnologías sí nos pueden ayudar a hacer un tránsito. Es que es el tránsito de hacer de la atención primaria un primer espacio, un primer ecosistema que es la medicina domiciliaria. Y yo creo que eso es un desafío que nosotros tenemos, de lograr que la salud se pueda hacer en la casa, justamente porque tenemos la posibilidad de hacer todos estos procesos de monitoreo. Lo segundo que tenemos que hacer es fortalecer la atención primaria, y eso es una cosa que hemos venido discutiendo años y ha sido muy difícil hacerlo. Y la atención primaria tiene que ser el espacio donde se resuelvan los problemas de las personas, y eso significa tecnología, significa también capacidades humanas mayores para poder resolver. Y bueno, y ese es el modelo que nosotros nos planteamos. También una medicina domiciliaria. Nosotros con inteligencia artificial, si tenemos antecedentes de alguna situación relevante, podemos hacer el triage con la inteligencia artificial, derivar los pacientes a los laboratorios, etcétera, etcétera, o incluso a futuro tener apoyo de telemedicina, ¿eh? Que son desafíos pero lo que nosotros deberíamos enfatizar hoy día es que tenemos que fortalecer la medicina domiciliaria y fortalecer la atención primaria como eje de la atención. Bueno, ¿para qué decir? Nosotros necesitamos reformatear nuestros equipos de salud. La inteligencia artificial va a competir con los más altos o más complejos ámbitos de oficio, y van a haber otros que van a ser menos afectados. Por ejemplo, la enfermera va a ser menos afectada que el neurocirujano o el cirujano cardíaco, pero tenemos que formar a los equipos de salud con este mundo que viene. Y eso no significa renunciar a nada, sino entender que viene otra era. Y tenemos que formar equipos que sean capaces justamente de involucrarse, de participar activamente, de usar las tecnologías, de ampliar el uso de las tecnologías para poder abordar los desafíos que vienen. Y bueno, aquí muy simple, nosotros hicimos algunos de los cambios, decíamos, del hospital holocéntrico a lo domiciliar, al domicilio. Bueno, ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con medicina predictiva, identificar los riesgos, enfrentar los riesgos a través de la prevención. Tenemos un problema de derivación. Cuando se analiza la derivación de los consultorios a los hospitales, bueno, hay un porcentaje altísimo de derivación ahí. También las tecnologías y la inteligencia artificial nos pueden ayudar. Bueno, tenemos que hacer lo que decíamos, una atención episódica, seguimiento continuo, que también es un tema fundamental. Bueno, y para qué decir la interoperabilidad. Eso es una vergüenza que nosotros todavía no tengamos un sistema interoperable después de todas las inversiones que se han hecho. O sea, este es como
es como una de las piedras angulares que tenemos que desarrollar para ello. Entonces, bueno, tenemos que avanzar en eso, en desarrollo biobanco. Nosotros somos partidarios de unificar la carrera de salud, es decir, que las personas que están en la atención primaria estén en la misma carrera funcionaria que las personas que están en los hospitales, que no sean sistemas compartimentalizados, que uno no sea Siberia, al revés, que le demos estatus y prestigio a la atención primaria, que la atención primaria se haga docencia, se haga investigación. Nosotros poníamos formación continua bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que los especialistas de los hospitales tengan que ir a los consultorios y los equipos de salud de los consultorios también tengan que estar en los hospitales, o sea, hacer de esto un ecosistema que se va alimentando, que se va desarrollando desde el punto de vista de las competencias que son necesarias para los desafíos que vienen. Aquí hay otro tema, nosotros tenemos que abrirnos a una complementariedad público-privada, y eso es muy importante. Nosotros creemos que hay muchas instituciones, para qué decir, nombrar algunas, las FALP, las mutuales, que pueden trabajar a los mismos costos que los hospitales y pueden ser proveedores de bienes públicos de calidad, con exigencia, de calidad, de oportunidad, etcétera, etcétera, de calidad, de exigencias financieras, pero nosotros tenemos que entender que hoy día lo que podríamos llamar el Estado en salud es la sociedad en salud. Que ya la concepción solo desde el Estado como lo concebíamos no es suficiente y tenemos que abrirnos a modalidades, bueno, y habrá que hacer, yo esto lo digo en términos paliativos, porque es en la perspectiva que no hay reforma, pero vamos a tener que repensar el Estado en salud. No significa la privatización de la salud, todo lo contrario, pero significa ser capaces de que la sociedad sea capaz de construir instrumentos para resolver los problemas. Y hago la diferencia porque también la clínica alemana es una institución que se define sin fines de lucro, pero la clínica alemana, un hemograma que vale 5.000 pesos allá vale más de 30. Un escáner que vale en una clínica privada 250.000 pesos allá vale 700. O sea, creo que hay un tema ético ahí gigantesco. Entonces, no se trata solo de decir que son instituciones sin fines de lucro, sino instituciones que están dispuestas, si uno sincera, a costos reales lo que cuesta hacer una prestación de salud en los hospitales públicos, que están subvalorados, una cantidad muy importante, tal vez más de 30%, creo que habrían muchos prestadores éticos que estarían dispuestos a colaborar en esto. Y bueno, nosotros lo otro que habíamos planteado, yo hice la ley de fármaco 1 y 2, por los lobbies la ley de fármacos 2 quedó estancada, que justamente obligaba a todos los laboratorios a tener que registrar un genérico. Hay muchos laboratorios que todos no tienen medicamentos de marca, no existen los genéricos a pesar que existe el genérico de marca, que generaba un precio promedio industrial para los medicamentos que no tienen, que todavía tienen patente, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que nosotros planteamos es que no es posible hoy día que una persona de 80 años tenga que esperar 5 años en un hospital público para ir a obtener un medicamento. Si podemos pedir una pizza en Tenaún, que te la llevan en 2 horas, yo creo que una de las cosas que nosotros debiéramos hacer es que los medicamentos fueran bienes públicos, que fueran 100% gratuitos en el sistema público y que además fueran entregados en las casas. Y eso es totalmente posible, es un tema que podría ayudar a la dignidad de la salud, porque cuando uno le pregunta a las personas, bueno, ¿cuáles son las cosas que a usted le molestan? Bueno, una de ellas son el trato que tienen las personas con los medicamentos. Y a mí una cosa que siempre me preocupa, yo le decía, los datos son el oro del futuro, los datos van a ser más importantes que los dólares, son más importantes que los dólares. Y mientras nosotros no tengamos la capacidad de gestionar nuestros datos, nos estamos perdiendo el oro que tenemos, que son los datos. Eso es lo que vale hoy día en el mundo. Este es el recurso más valioso del planeta y nosotros lo estamos votando. Pero además podríamos evaluar medicamentos, evaluar procedimientos médicos, crear nuevos procedimientos, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que realmente esta es una situación que debiéramos abordar. Bueno, me quedo hasta acá. Disculpen de haberme alargado. Mañana tenemos una reunión de Proyecta Chile con un grupo de personas que están vinculadas a la salud justamente para trabajar mirando cuáles son los desafíos que tiene Chile y cómo podemos colaborar en toda esta estrechez, en todas estas limitaciones para poder avanzar. Y yo creo que colaborar en lo que puede ser uno de los mayores problemas sociales que tiene Chile y que lamentablemente hasta ahora no hemos abordado. Muchas gracias.